Bien, vamos a realizar a continuación un ejercicio de química de selectividad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concreto de septiembre de 2013. Se trata de la pregunta 5 de la opción A. El tema, pues debemos determinar las fórmulas empírica y molecular de un hidrocarburo por estequiometría. El enunciado dice lo siguiente. Determine la fórmula empírica de un hidrocarburo sabiendo que cuando se quema cierta cantidad de compuesto se forman 3,035 gramos de dióxido de carbono, CO2, y 0,621 gramos de agua. Este es el apartado A y en el apartado B nos piden establezca su fórmula molecular si 0,649 gramos del compuesto en estado gaseoso ocupan 254,3 mililitros a 100 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Bien, pues como hemos dicho en el tema del ejercicio, lo que vamos a hacer es determinar las fórmulas empírica y molecular por cálculos estequiométricos. En primer lugar, determinaremos la fórmula empírica, que recordemos que es aquella en la que únicamente se nos indican las proporciones de los elementos que intervienen o que forman el compuesto, ¿de acuerdo? Como en este caso tenemos un hidrocarburo, únicamente estará formado por carbono, y por hidrógeno. Como no sabemos su fórmula empírica, es lo que debemos determinar, podemos poner que de forma genérica este hidrocarburo tendrá una fórmula CXHI, ¿de acuerdo? De momento vamos a ponerlo de este modo, CXHI. ¿Por qué? Porque no sabemos ni cuál es la cantidad de átomos de carbono que forman la muestra o la molécula, ni tampoco cuál es la cantidad de átomos de hidrógeno. Lo que sí que sabemos es que cuando este hidrocarburo, CXHI, reacciona con oxígeno para dar CO2 más agua, se obtienen de dióxido de carbono una cantidad de 3,035 gramos y de agua se obtienen una cantidad de 0,621 gramos. Bien, una vez que hemos indicado estos datos, que son los que nos dan en el enunciado, vamos a ajustar la reacción aunque tengamos X e Y. No pasa nada, ¿de acuerdo? Lo vamos a ajustar exactamente igual que si tuviésemos números. Aquí tenemos X átomos de carbono. Ese X se tiene que transformar cuando se produce la combustión del hidrocarburo totalmente en dióxido de carbono, es decir, en X moles de dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener tantos átomos de carbono a la izquierda como átomos de carbono a la derecha. Los únicos átomos de carbono que tenemos a la derecha son los del dióxido de carbono, lo cual quiere decir que tenemos que poner aquí una X para que estos átomos coincidan, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con el hidrógeno. Lo que ocurre que como el hidrógeno en el agua está multiplicado por 2, aquí vamos a poner Y medios. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos Y medios multiplicado por 2, los 2 se van a simplificar y nos van a quedar Y átomos de hidrógeno. Efectivamente, Y átomos de hidrógeno como tenemos a la izquierda de la reacción. Y a la izquierda y tendremos Y a la derecha. Bien, por tanto, ahora ya tenemos la reacción química ajustada en función de el número de átomos de carbono y de hidrógeno que tenga la fórmula empírica de este hidrocarburo, sin saber todavía qué vale X y qué vale Y, que sería llegar a la fórmula que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos hacer es una serie de cálculos estequiométricos partiendo de los datos iniciales que nos han dado, de los gramos de CO2 producidos en la combustión y de los gramos de agua. Bien, pues vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Vamos a partir en primer lugar de los gramos de CO2. Lo que nosotros tenemos es que se producen 3,035 gramos de CO2, ¿sí? Y ahora lo vamos a pasar a moles. Sabemos que 44 gramos de CO2 son un mol de CO2. Y ahora vamos a la reacción. Aunque la reacción esté en función de X y de Y, no pasa nada. Nosotros sabemos que por cada mol
de hidrocarburo, porque si aquí no pone nada es como si hubiese un 1. Por cada mol de hidrocarburo se obtienen X moles de CO2. Pues X moles de CO2, un mol del hidrocarburo CXHY. Si ahora observamos esto, se simplifican gramos de CO2 con gramos de CO2. Se simplifican moles de CO2 con moles de CO2 y el resultado nos queda como moles de hidrocarburo. Lo que ocurre es que vamos a tener X en la ecuación, ¿de acuerdo? Tendremos 3,035 entre 44 por X. Esto si lo operamos hacemos 3,035 entre 44, lo que nos queda es 0,0689 partido X moles de CXHI, porque es en las unidades que nos ha quedado el resultado. Bien, vamos a reservar este dato. Tenemos que a partir de 3,035 gramos de CO2 se obtienen 0,0689 partido X moles del hidrocarburo. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con los gramos de agua, 0,621 gramos de agua. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que 18 gramos de agua, ¿vale? Su masa molecular es un mol de agua y que un mol del hidrocarburo reacciona con I medios del H2O de agua. Entonces pondremos que un mol de agua que I medios moles de agua reaccionan con un mol de hidrocarburo. Volvemos a mirar las unidades, la consistencia de las unidades, y lo que veremos es que gramos de agua se tacha con gramos de agua porque está uno en el numerador y otro en el denominador. Moles de agua se simplifica con moles de agua y el resultado nos va a quedar en moles del hidrocarburo. Si hacemos la operación 0,621 entre 18 por I medios, lo que vamos a obtener es el siguiente valor, 0,0689 partido Y moles de CXHI. Bien, en ambos casos hemos obtenido los moles de hidrocarburo que surgirían de la que darían lugar a 3,035 gramos de CO2 y a 0,621 gramos de CO2, ¿de acuerdo? Si en ambos casos lo que tenemos son los moles del mismo hidrocarburo, significa que tiene que ser el mismo valor. Nosotros podemos igualar estos dos resultados. ¿Por qué? Pues porque tenemos en ambos casos moles de hidrocarburo y moles de hidrocarburo. Son valores que tienen que ser exactamente los mismos porque únicamente tenemos una reacción química, no dos, ¿de acuerdo? Por ese motivo, los moles de hidrocarburo obtenidos a partir del CO2, 0,0689X, tienen que ser exactamente iguales a los moles de hidrocarburo obtenidos a partir de los valores del agua, 0,0689 partido I. Si estos valores son iguales, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Podemos pasar la I multiplicando al otro lado y este 0,0689 puede pasar aquí dividiendo y nos queda 0,0689 partido 0,0689, es decir, nos queda que I partido X tiene que ser igual a 1. ¿Y qué tiene que ocurrir para que Y partido X sea igual a 1? Pues que sean iguales. Únicamente si X e Y tienen el mismo valor, su división o su cociente va a dar igual a 1, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos llegado a la conclusión en este primer apartado que X tiene que ser igual a Y. ¿Por qué? Porque su división da 1. Por ejemplo, 2 entre 2, 1, 3 entre 3, 1, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Por tanto, hemos llegado a esto de aquí. Si X es igual a Y, la fórmula empírica del hidrocarburo, como la tenemos aquí
escrita, no queda más remedio que sea CH. Es decir, el mismo valor para carbono que para hidrógeno. ¿Por qué aquí ponemos únicamente CH? Pues porque en la fórmula empírica lo que damos son las proporciones. Para un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno. No significa que sea la fórmula final de la molécula del compuesto. Eso es lo que debemos determinar en el apartado B, que nos piden la fórmula molecular del hidrocarburo, ¿de acuerdo? Ahora ya tenemos la fórmula empírica y vamos a determinar la fórmula molecular. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues para ello nos dan una serie de datos, nos dicen que 0,649 gramos del hidrocarburo, que de momento le voy a poner CH, de este hidrocarburo ocupan un volumen de ocupan un volumen de 254,3 mililitros, que lo vamos a pasar a litros. 254,3 mililitros, que pasado a litros es 0,254, bueno, 2543, simplemente debemos dividir por 1000. Y también sabemos la temperatura, 100 grados centígrados, que sumándole 273,15 serán 373,15 Kelvin, ¿de acuerdo? Tenemos la temperatura, tenemos el volumen, tenemos los gramos de hidrocarburo y tenemos también 760 milímetros de mercurio. Recordemos que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Con los datos que nos están dando ya podemos ver que lo que vamos a determinar o la fórmula que vamos a emplear es la fórmula de los gases, P por V igual a nRT. Porque tenemos una presión, tenemos un volumen, sabemos la constante de los gases R 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin mol y tenemos la temperatura 100 grados centígrados o 373,15 Kelvin. De esta forma nuestra única incógnita es el número de moles de hidrocarburo. Vamos a determinar el número de moles, ya veremos por qué lo necesitamos, ¿de acuerdo? Tenemos presión 1 atmósfera, volumen 0,2543 litros, igual a número de moles por 0,082 y por la temperatura 373,15. Esto nos da un valor de moles N igual a 8,314 por 10 a la menos 3 moles. Este es el valor que obtenemos de moles. Y también tenemos la masa que estos moles pesan, o sea, los 0,649 gramos que teníamos del hidrocarburo. Si sabemos que 8,314 por 10 a la menos 3 moles tienen una masa de 0,649 gramos, tenemos las unidades que nos interesan para hallar la masa molecular. Tenemos los moles y tenemos los gramos. De esta forma podremos determinar que la masa molecular del hidrocarburo será igual a 0,649 gramos partido 8,3 314 por 10 a la menos 3 moles. Esto nos da un valor de 78 gramos partido mol. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hemos determinado? Hemos determinado la masa molecular del hidrocarburo. Este hidrocarburo de fórmula empírica CH tiene una masa molecular de 78 gramos partido mol. Vamos a borrar aquí. Bien. De acuerdo, pues una vez que hemos hecho esto, que tenemos que la masa molecular es de 78 gramos partido mol, vamos a pensar lo siguiente. ¿Cómo determinamos la masa molecular de un compuesto? Pues si el compuesto es CXHX,
su masa molecular sería la masa del carbono, 12, por el número de átomos de carbono, X, más la masa de hidrógeno, 1, por el número de átomos de hidrógeno, también X. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual a 78, tal y como hemos determinado en el paso previo. Por tanto, si esto es igual a 78, nos queda simplemente que 12x más x igual a 78 serán 13x igual a 78, y ahora despejaremos x como 78 partido 13. Esto nos da un número entero, lo cual nos hace pensar que efectivamente hemos hecho el cálculo correctamente, nos da un valor de 6, y entonces la fórmula molecular de nuestro hidrocarburo sería C6H6, que corresponde al hidrocarburo cíclico benceno.